Primero es la reforma constitucional de telecomunicaciones, que el día de mañana se pretende darle publicidad en primera lectura y el miércoles someterlo a la discusión. Nosotros estimamos que hay inconveniencias de dos tipos: inconveniencias de forma, inconveniencias de fondo. Las inconveniencias de forma en esta reforma son la premura, la prisa. Nos parece muy delicado que la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión estén legislando tan apresuradamente, tan rápidamente, sin dar pie a una discusión más amplia, con órganos técnicos, con profesionales, con académicos, con intelectuales. Por eso nosotros planteamos una discusión más amplia y a fondo para hacer una reforma realmente trascendente. Hay tiempo y creemos que sería conveniente permitir que en foros que puedan ser de varios días, con plazos fijos y determinados, para escuchar los expertos y mejorar la iniciativa presentada, podamos lograr mejores cosas. Esta reforma en algunas partes tiene avances, pero como siempre dijimos, también tiene claroscuros, oscuros y claros. No es una panacea, no es la panacea de la telecomunicación en México. Y por esa razón, nosotros creemos que debe de revisarse con todo cuidado. Uno de los temas que nosotros consideramos debe incluir es, entre otros, los derechos de las audiencias, los derechos al Internet libre y universal, y exigir contenidos y servicios de calidad, así como el derecho de réplica y un porcentaje de concesiones para uso social, comunitario e indígena. Quiero decir con toda puntualidad que nosotros hacemos explícita la necesidad de establecer la gratuidad de la retransmisión de la televisión abierta en los diversos sistemas y plataformas, sin ninguna excepción. Y aquí respaldamos la demanda de ciudadanos como Más para Ver, y yo soy 132. Por eso nosotros también estamos planteando cosas novedosas de modificación. Uno de ellos es que vamos a impulsar que se establezca un porcentaje máximo de 49% de inversión extranjera, tanto para telecomunicaciones como en radiodifusión. Pero además vamos a plantear que haya reciprocidad, que se establezca en la Constitución una cláusula de reciprocidad de inversión en los países de los cuales provengan estas inversiones. No es nuevo esta cláusula de reciprocidad, existe en muchas partes del mundo, incluso el Tratado de Libre Comercio firmado con Canadá y Estados Unidos establece figuras cercanas a la reciprocidad. Por esa razón, nosotros consideramos que solo se establezca un 49% de la inversión extranjera
pero que al mismo tiempo se le exija al país de donde son los inversionistas extranjeros que quieren invertir en México, también abran sus puertas por la vía legislativa con el mismo porcentaje que en México se plantea. Eso se llama cláusula de reciprocidad. Y por esa razón también estamos planteando que en el artículo 6 se agregue en una modificación que señale que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se afecten los derechos o la reputación de los demás, o cuando se trate de la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Y el derecho a la información, agregamos, será garantizado por el Estado. También en este mismo artículo se establece una adición donde se establece el Estado garantizará el derecho de acceso libre y universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva. Es decir, nosotros estamos planteando agregados y modificaciones a la iniciativa sumamente pertinentes. Por ejemplo, también la comunicación de acceso universal y gratuito a la banda ancha. Nosotros sí queremos una reforma que trascienda y por eso no nos vamos simple y sencillamente con los anuncios. Estamos leyendo con seriedad la iniciativa. Otro de los temas que vamos a plantear es el de los órganos autónomos, porque en los órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros, se está desvirtuando la naturaleza del régimen con los órganos autónomos y se establecen distintos procedimientos para el tema de la integración de estos órganos autónomos. Actualmente, yo recuerdo que en el artículo 28, en el Senado otorgamos autonomía a los órganos, o creamos los órganos autónomos y un procedimiento para designar sus integrantes. Ahora en el 76 se establece un procedimiento contradictorio, es decir, si no tenemos cuidado entraremos a un proceso de contradicción de artículos previstos en la misma Carta Magna. En este caso, en el 28 se establece un procedimiento para la designación y en el 76 constitucional establece otro. Por eso la prisa no es buena y por eso nosotros planteamos que hagamos con mucho cuidado esta reforma. Hay otros temas, por ejemplo, eliminar la opinión previa del Ejecutivo en el caso de otorgamiento o revocación de nuevas concesiones en radio y televisión, y algunas otras que son de carácter muy importante. Pero lo que les podría decir es que nosotros estamos planteando, entre otras, 5 cosas importantes. Acceso universal y gratuito al Internet y a la banda ancha, derecho de réplica regulado claramente en la Constitución y en la ley reglamentaria, la cláusula de reciprocidad para que los inversionistas extranjeros que quieran invertir en México en sus países de origen tengan las mismas aperturas para la inversión extranjera en el porcentaje que aquí se establece y limitar el porcentaje de la inversión extranjera. No puede ser el 100% de la inversión extranjera. Se pone en grave riesgo la soberanía nacional y se pone en grave riesgo al país. Por eso nosotros planteamos un 49% de inversión extranjera en telecomunicación, radio, televisión, y ese 49% debe estar avalado con que los países del origen de los inversionistas también abran hasta 49%
su inversión en los mismos rubros de telecomunicación. Esa es nuestra posición, que es lógica. Como país tenemos que exigir lo mismo que ofrecemos. Si ofreces el 49%, lo mínimo es que el país que quiere invertir también tiene que tener las mismas reciprocidades para los mexicanos que quieran invertir en aquel país. Esto es lo que les quería plantear. También la suspensión, es otro de los graves defectos de la reforma, el privar a los titulares de permisos y concesiones, a los permisionarios y concesionarios, del derecho de amparo. Solo procederá, dice una de las propuestas de la Constitución, el derecho de amparo indirecto sin suspensión de los actos reclamados. Este es un viejo reclamo que nosotros hemos hecho y por eso hoy nos parece muy grave que en la Constitución establezcan prohibiciones tan tajantes que limitan el derecho de los titulares de permisos y concesiones en esta materia. Pero además de eso, quieren los proponentes, el Ejecutivo y los integrantes de este grupo selecto que redactó la iniciativa, quieren por la vía de la Constitución reglamentar. Imagínense ustedes, yo he visto pocas veces, y tengo muchos años de legislador, que se establezca la modificación de 6 artículos constitucionales y al mismo tiempo 18 páginas de artículos transitorios. No solo es una técnica legislativa inadecuada e incorrecta, sino absurda, que en la misma modificación constitucional establezcas ya prácticamente la ley reglamentaria. Adolece, pues, de una técnica legislativa correcta, cuidada, y la desesperación los lleva a cometer estas graves equivocaciones. Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a plantear. Por eso el día de mañana nosotros vamos a presentar voto particular, porque no otorgamos cheques en blanco, ni somos borregos para seguir el coro de todos, de la cargada legislativa. Razonamos y proponemos, y no vamos a cambiar nuestra posición. Creo que tenemos razón en nuestras propuestas, y por eso vamos a plantear mañana o el miércoles también una moción suspensiva y vamos a presentar un voto particular sobre esta ley, iniciativa con proyecto de decreto que modifica varios artículos constitucionales, el 6º, el 7º, el 27, el 28, el 73, el 78 y el 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si tiene alguna pregunta, a sus órdenes. Gracias a los dos Ricardos. Yo quiero preguntarles un par no de cosas. No hay Ricardo que no sea tonto, todos somos inteligentes. Un par de cosas, diputados. Bueno, es un día de puente, deben estar alegres, a pesar de que nos quieren saquear, quieren privarnos del petróleo este día que es Día de la Expropiación Petrolera. Ok, solo sobre esta propuesta, entendemos es una reserva del PRI de aplicar el sistema que se aplica para la Corte en la elección de los integrantes de este llamado IFETEL. Ahí ustedes están de acuerdo, estarían en desacuerdo, y cuáles serían los bemoles de esta propuesta. Y la siguiente pregunta, bueno, pues todo se está negociando, los detalles de esta reforma en corto. ¿Ven ustedes gato encerrado ahí? Porque las reservas que todos los partidos se reservaron, incluso el PRD, son en general desconocidas. No se sabe qué se está negociando para modificarle este dictamen. ¿Creerían ustedes que ahí está el demonio de los detalles, como dicen que en los detalles está el demonio, ahí estaría el gato encerrado de esta negociación en corto? Le voy a pedir a Ricardo, que él es miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, es nuestro representante, le comente estos pormenores, pero nosotros no hemos dejado de plantear desde un principio estos temas que usted ha dicho y no los estamos sacando, los vamos a plantear
en el voto particular, pero Ricardo les va a ampliar la información en respuesta a su pregunta. Gracias. Sí, efectivamente, desde el día 14 de marzo que se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, planteamos nosotros diferentes reservas a diferentes artículos y en un juego arreglado entre PRI, PAN y PRD, pues prácticamente estuvieron negando todas nuestras reservas, aunque en lo corto decían que estaban de acuerdo en varios puntos. Tenemos conocimiento que instalaron una mesa paralela en lo oscurito, como se dice, para tratar de llegar al Pleno con algunos acuerdos previamente, y nos parece que esto pues va en contra de la transparencia y de la deliberación parlamentaria, porque para eso están las comisiones del Congreso, precisamente para que los temas de interés público se debatan abiertamente y no tras bambalinas. Nosotros queremos señalar que tenemos serias dudas, como está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos parece que un comité de evaluación donde esté Cartens, Sojo y quien habrá de estar en el Instituto de Evaluación, pues no es precisamente gente imparcial que pueda dar propuestas con autonomía, sino que son gente que estará en la órbita del Ejecutivo. Si a esto le sumamos lo de la opinión previa, entre comillas, no vinculante, pero con un peso político exorbitante, con este presidencialismo autoritario que se está reconstruyendo, pues es evidente que este Instituto Federal de Telecomunicaciones nacería, de ser así, con una muy limitada autonomía. Ese es otro aspecto que nosotros queremos señalar. Por otra parte, estamos planteando en el tema de el MUS-OFF y el MUS-CARRI que sea totalmente gratuito en ambas direcciones para todas las plataformas y sistemas, y esta es una demanda que vamos a insistir. Igual con el Internet libre, universal y gratuito, que nos parece también que por ahí están diferentes candados en este gran cúmulo de transitorios y páginas que pusieron en esa parte de la iniciativa. Entonces, por ese lado vamos a seguir insistiendo. También comentar que estamos viendo también en el 14º transitorio, ahí estamos viendo también que le están dando el Instituto Federal de Telecomunicaciones al Ejecutivo toda la posibilidad, al gobierno, para que tenga concesiones. Entonces no dudaríamos en que por un lado es un juego arreglado para un nuevo reparto de fichas entre actores económicos hegemónicos, y por otro lado el gobierno federal se está reservando para crear sus propios medios de comunicación y seguir generando propaganda y culto a la personalidad. Yo quisiera insistir, ¿tienen ustedes conocimiento de que el diputado Beltrones y la bancada del PRI tienen la mano metida en esos puntos específicos que les preguntaba yo? Yo creo, no tenemos conocimiento, nosotros no tenemos elementos, pero sí sé que está el gobierno, ¿no? Un subsecretario de Comunicaciones y Transportes, y el gobierno están metidos sin duda, pero obviamente la bancada del PRI obedece al gobierno, pero nosotros no tenemos elementos. O sea, si está o no está, de cualquier forma van a intentar sacarla como está, pero nosotros no nos metemos a nimiedades ni a minucias. El problema es más grave de lo que muchos piensan. Miren, en el artículo 28, por ejemplo, se elimina la posibilidad de que se pueda acudir al amparo y se niega la suspensión. Pero además, en ningún caso, dice esta propuesta, se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales dentro del proceso. Es decir, no ha habido hasta la fecha modificaciones constitucionales que se atrevan a tanto
prohibir tajantemente que un ciudadano tenga y pueda ejercer su derecho de inconformidad. Y otro de los elementos que nosotros estamos combatiendo es que se está creando una burocracia dorada, también repudiable, con altos salarios, porque los salarios que percibirán los comisionados serán iguales a los de un ministro de la Corte que con sus privilegios, con sus sobresueldos, resultan insultantes para la población. Todo eso estamos en contra nosotros. Y por esa razón nos parece que esto es más importante de definirlo. Nosotros hemos preparado un voto particular que le voy a pedir al güero que el que tenga interés lo pueda leer, porque es un voto que todavía no terminamos del todo, pero tenemos un voto particular que vamos a presentar el día, ya lo presentamos, pero que quien quiera leerlo, ahí están todas nuestras reservas, y que por eso digo que aunque tiene avances en materia de telecomunicaciones, tampoco es la panacea, tampoco es la panacea. Y nosotros consideramos que debe de modificarse estos artículos que estamos señalando, que son obvios y que ayudaría realmente a la demanda que los mexicanos reclaman en esta materia de telecomunicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ayer planteaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que del documento de la Estrategia Nacional de Energía que viene del Senado, si es que aquí en la Cámara de Diputados lo aprueban tal cual y viene, para 2020 tendríamos un problema grave en el país de extracción de petrolíferos. La pregunta es, porque el ingeniero dejó abierta la posibilidad de que partidos como el PT, como Convergencia, apoyen estas modificaciones. ¿Ustedes apoyarían esta situación? No, se lo quiero decir tajantemente, para que no haya después equivocaciones. Nosotros vamos a rechazar este plan que se presentó en el Senado, porque es, aunque no lo quieren decir, les da miedo decirlo, es el afán privatizador. Por supuesto que es el afán privatizador. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Que se limpie a Pemex, que se limpie de tanta corrupción que hay en el contratismo, que se limpie toda la mafia sindical que le ha dado tanto daño, que le ha hecho tanto daño al país, y que véanlo ustedes. Por un lado dice que son intocables, que no hay intocables en el país, y por otro ahí están sentados a un lado con beneplácito y con incondicionalidad de dirigentes que están manchados con la duda y con la evidencia de la corrupción. Entonces no es cierto, pues, todo esto, y lo que sí es cierto es que hay una tendencia de la cúpula del poder de entregar el recurso más preciado a los mexicanos, el petróleo. Y eso nosotros no lo vamos a permitir ni admitir. Por eso que quede muy claro, Movimiento Ciudadano rechazará esta propuesta contenida en el plan de Pemex. Y vamos a presentar alternativas viables e importantes para el país. Gracias. Sí, adelante. Solamente una pregunta rápida. ¿Qué responder entonces No, a aunque la... sea lenta, está bien, también se la contesto. ¿Qué responder a la advertencia del Ejecutivo, una advertencia reiterada, por cierto, de que o se moderniza Pemex o habrá déficit de energéticos? Lo que deben hacer es frenar el saqueo que Pemex ha sufrido en las últimas décadas. Lo que nosotros planteamos es que se limpie de la mafia, porque tan solo en ordeña de ductos se pierden cerca de 18,000 millones de pesos al año y no ha habido autoridad alguna que frene la ordeña
y el robo de combustibles. No es posible que esto esté sucediendo. Y hay, en materia de contratismo, nosotros estimamos más de 70,000 millones de pesos que se han ido en el último año al caño de la corrupción y la deshonestidad. Es decir, si se limpia Pemex, si se combate la corrupción en Pemex, si se elimina el contratismo, si se eliminan las mafias, si se construyen refinerías, vamos a lograr la transformación de Pemex. Por eso nosotros creemos que están equivocados en el gobierno al estar ofertando a las transnacionales el petróleo. Se equivocan. Habrá una movilización sin precedentes en el caso de que eso ocurra. No tienen idea los neoliberales modernos, estos neopriistas sin dirección y sin brújula, estos neopriistas corruptos que quieren vender los bienes de la nación que no son de ellos, no tienen idea de la reacción que el pueblo de México tendrá en ese caso. Y ahí sí no tendremos ninguna posibilidad de detener nuestra energía para evitar el saqueo y la venta de Pemex. Gracias.